Imaginad por un momento el siglo I. No era solo una época de imperios nacientes, esto es un auténtico thriller histórico. Siempre se habla de la caída de Jerusalén en el año 70 como una simple tragedia militar o una victoria romana más, pero ¿qué va? La realidad es muchísimo más profunda. No hablamos solo de muros cayendo, sino del colapso absoluto de un sistema religioso milenario. Es literalmente el fin de una era. Comprender este cambio de paradigma es clave para entender cómo pasamos del antiguo pacto a un orden completamente nuevo, así que vamos a desgranar esto paso a paso en este análisis. Y para entender el ambiente de aquella época, pensad en esta frase: una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Impresiona, ¿verdad? Aparece en el capítulo 10 de Hebreos. Y ojo, porque no está hablando de un juicio final, abstracto y lejano. Para nada. Esto respira inmediatez pura. Transmite una tensión visceral sobre una catástrofe que ya asomaba en el horizonte de la Judea del siglo I. Era como una alarma antiaérea sonando para quienes vivían bajo la sombra de una devastación inminente. Sección 1. La cuenta atrás de Jerusalén. La tormenta que se avecina en el año 70. El clima político era, explosivo y asfixiante es quedarse corto. La década anterior estuvo marcada por un nacionalismo mesiánico en plena ebullición. Las facciones celotes se radicalizaban cada vez más, convirtiendo el templo en un cuartel de resistencia armada. O sea, estaban tan profundamente divididos que llegaron a quemar sus propios suministros de comida por culpa de las luchas internas. Una locura. La ciudad se consumía desde dentro, devorada por el fanatismo, la corrupción y los asesinatos políticos. Y todo esto mucho antes de que las legiones del general Tito siquiera asomaran por los alrededores de Jerusalén. En medio de este auténtico caldero a presión, encontramos una insistencia inquebrantable. El sistema religioso, a pesar de tener su enorme templo en pie, con los sacerdotes ofreciendo sacrificios a diario como si nada, en realidad estaba en cuenta regresiva. Era, como se dice claramente, una estructura envejecida, caduca y próxima a desaparecer. La sentencia histórica ya estaba dictada. Sección 2. El templo como sistema condenado. Un santuario obsoleto. Y aquí es donde encontramos el choque frontal, la dicotomía central de la época. Por un lado tenías la sombra terrenal, un sacerdocio aarónico obsoleto exigiendo sacrificios de animales inútiles y repetitivos. Pero toda esa estructura ya había sido transformada por completo. La realidad celestial presentaba ahora el verdadero lugar santísimo y un sumo sacerdote perfecto, el Mesías. Continuar sacrificando animales en ese templo físico, de ladrillo y piedra, después del sacrificio perfecto en la cruz era, en el fondo, negar que el Mesías fuera suficiente. Era aferrarse a un sistema caducado. Por eso se entiende mucho mejor ese mandato profético tan urgente de salir fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo. Y atención, porque el campamento no era simplemente un lugar geográfico, representaba el judaísmo sacerdotal centrado en Jerusalén, que en ese momento estaba profundamente corrompido y marcado para una destrucción inminente. Salir de ahí significaba romper con un inmenso centro de poder económico y nacionalista que ya tenía el sello de condena divina. Volver atrás era quedarse atrapado bajo los escombros de un edificio a punto de derrumbarse. Sección 3. El falso profeta del sacerdocio, la alianza del templo y el imperio. Fijaos bien en cómo encajan las piezas aquí. Si analizamos la figura de la segunda bestia del Apocalipsis, ese conocido falso profeta, resulta que es un retrato calcado de la élite sacerdotal del siglo I. Tenían apariencia de cordero, claro, fingiendo ser representantes de Dios y proyectando una gran autoridad espiritual ante la gente. Pero en realidad hablaban como un dragón, operaban en la sombra para proteger sus propios intereses políticos, obligando a adorar y legitimando el poder opresivo de Roma. Actuaban como una verdadera herramienta del imperio. Esa aristocracia sacerdotal, con Caifás a la cabeza, funcionaba literalmente como una maquinaria política colaboracionista. Seguro que recordáis esa famosa frase suya declarando que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Ahí se ve la cruda lógica de la élite: hacer lo que sea, orquestar las ejecuciones que hagan falta con tal de evitar que Roma interviniera y amenazara su estatus. Utilizaron su supuesta autoridad espiritual como un arma para sobrevivir políticamente, justificando la muerte del Mesías solo para blindar esa tremenda maquinaria económica en la que habían convertido el templo. Sección 4. Babilonia y la ciudad apóstata. La sangre de los profetas. En Apocalipsis 11 aparece esta potente imagen del templo siendo medido por una caña y luego hollado por los gentiles. Aquí, medir el templo no significa ponerle un escudo protector, para nada. Es el acto explícito de emitir un decreto de juicio divino. Imaginaos a un topógrafo marcando un edificio exactamente por donde va a ser demolido. Es la preparación inmediata para su destrucción total, a manos de las naciones extranjeras.
Y esto nos lleva a desvelar la verdadera identidad de esta Babilonia apocalíptica, porque se define textualmente como la gran ciudad, donde también nuestro Señor fue crucificado. No es una metáfora de la capital del Imperio Romano, no, señala directamente a la Jerusalén apóstata. La ciudad, que debería haber sido la cuna de la salvación, se transformó en la bestia perseguidora de la Iglesia naciente. Las piezas encajan a la perfección. Hay un paralelismo histórico aquí que es imposible de ignorar. Pensad en esto. Primero, la generación incrédula de Moisés cae en el desierto del Sinaí bajo la ira divina. Segundo, la Jerusalén del siglo I rechaza de forma violenta al verdadero Mesías. Es exactamente el mismo patrón. Por eso, las durísimas palabras de Mateo 23 cobran tanto sentido. Al rechazar y derramar la sangre de los profetas, esa ciudad estaba trayendo sobre sí misma lo que llamaban el día de la visitación, un momento en el que el peso de toda esa sangre justa caería de golpe sobre esa generación concreta. Sección 5. Un nuevo centro para el pueblo. El verdadero santuario. Entonces ocurre algo espectacular, un cambio de gravedad espiritual absoluto. Por un lado, tenemos el monte Sinaí. Representa ese antiguo pacto terrenal, la Jerusalén física destinada a caer, un sistema que, seamos sinceros, solo producía terror, distancia y un juicio inminente. Pero en contraste radical, tenemos el monte Sión celestial. Esta nueva realidad produce acceso libre, un acceso directo sin velos ni intermediarios, a la presencia de Dios mediante el Hijo exaltado. Es un cambio de paradigma total. Por todo esto, el año 70 después de Cristo no es solo una fecha trágica en los libros de historia antigua, para nada. Es la confirmación innegable y tangible de que el viejo sistema había terminado. Todo lo que resuena en los discursos escatológicos de los evangelios encuentra su clímax aquí. La destrucción de la ciudad y el templo es, en realidad, la vindicación histórica absoluta de ese Mesías que la élite corrupta había rechazado sistemáticamente. Sección 6. El fin del antiguo pacto. El cambio de paradigma completado. Si lo juntamos todo, el fin del antiguo pacto no fue una transición invisible o puramente abstracta. Cristo se erige de manera definitiva como el verdadero templo eterno. La Iglesia emerge, a plena luz del día, como el nuevo pueblo sacerdotal. Mientras tanto, la Jerusalén incrédula afronta su sentencia histórica de forma muy visible, y el sacerdocio corrupto queda expuesto como el falso mediador que era. ¿Y Roma? Bueno, Roma solo actúa como el instrumento temporal, el martillo que ejecuta el juicio divino. Es el momento exacto en el que el reinado del Hijo se manifiesta históricamente, cerrando un capítulo inmenso. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué sucede cuando un imperio religioso terrenal cae, solo para revelar un reino eterno que no puede ser conmovido? Contemplar cómo se desmorona un orden mundial que parecía invencible para dar paso a una realidad celestial permanente te hace reflexionar profundamente sobre qué cimientos estamos pisando, porque cuando todo lo terrenal colapsa, lo único que queda en pie es lo eterno. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y seguiremos conectando las piezas de este inmenso rompecabezas histórico en futuras exploraciones.